La Escuela de Medicina José María Vargas presenta el podcast Amiloidosis Cardíaca. Los ponentes de esta presentación están integrados por Jean-Pierre Di Benedetto, Elida Catime, José Mavares, Laura Pimentel, Wendy Pinto y mi persona, Yeriel Prados. Comenzaremos hablando acerca de la amiloidosis cardíaca, qué es y su clasificación. La amiloidosis cardíaca es un tipo de miocardiopatía restrictiva que consiste en la infiltración de fibras amiloides en el tejido miocárdico, que produce una rigidez ventricular progresiva en el mismo, con engrosamiento de la pared y disfunción diastólica, debido a una fisiopatología restrictiva que se manifiesta como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Como vemos acá abajo en la imagen, las fibras amiloides se depositan en el tejido miocárdico, produciendo una disfunción diastólica con fracción de eyección ventricular izquierda normal. La clasificación de la amiloidosis cardíaca consiste en varios tipos. La amiloidosis por depósito de transtiretina, que puede tener una variante adquirida con prevalencia que aumenta con la edad, sexo masculino de mayores de 60 años, una variante genética que se debe a la mutación, que la más conocida es la valina 30-metionina. La del medio, aquí tenemos la amiloidosis sistémica por cadenas livianas de inmunoglobulina, la cual presenta una mayor cardiotoxicidad que la amiloidosis por depósito de transtiretina. Y por último, la amiloidosis por depósito de proteína amiloide acérica, que es un reactante de fase aguda hepática, la cual se va a producir en múltiples enfermedades inflamatorias, como trastornos reumatológicos, autoinmunes, infecciosos crónicos, las cuales se vinculan al desarrollo de amiloidosis cardíaca por depósito de esta proteína. Manifestaciones clínicas de la amiloidosis. Las manifestaciones clínicas de la amiloidosis cardíaca se pueden clasificar en cardíacas y extracardíacas. Las cardíacas, una sintomatología principalmente asociada a una insuficiencia cardíaca derecha, que presentan ascitis, hepatomegalia, incremento en la presión venosa central y periférica, fatiga y además miembros inferiores. A medida que avanza esta insuficiencia cardíaca, se puede encontrar una difusión del nodo sinusal y un bajo gasto cardíaco. Y en menor proporción se pueden observar pacientes con síntomas como angina, síndrome de arritmias, bloqueo atrioventricular, taquicardia ventricular. Las manifestaciones extracardíacas principalmente son síntomas inespecíficos como fatiga, pérdida de peso asociado a hiporexia. Renales que pueden ir desde una insuficiencia renal leve hasta un síndrome nefrótico, autonómicos como presentando hipotensión ortostática, gastroparesia, disfunción sexual, neurológicos como neuropatía periférica sensitivo-motora, síndrome del túnel carpiano y eh, estenosis espinal. Músculo esquelético, macroglosia, debilidad muscular, atropatía, ruptura del tendón del bíceps, gastrointestinal, náuseas, constipación, saciedad precoz, distensión abdominal, aumento de enzimas hepáticas, hematológico, presentando sangrados y hematomas pariorbitarios, y ocular, cual se puede evidenciar opacidades nítidas hepáticas. Vamos a continuar para abordar el diagnóstico de la aminoidosis cardíaca. Primero tenemos que tener en cuenta que todo buen diagnóstico parte de la realización de una buena historia clínica y un buen examen físico a nuestro paciente. Dentro de la amiloidosis cardíaca, un examen físico puede contar con manifestaciones tanto cardíacas como extracardíacas, como ya lo comentamos anteriormente. Entre las manifestaciones cardíacas vemos que destaca una insuficiencia cardíaca derecha con mayor predominio, típicamente presentando edemas, sobre todo en las extremidades inferiores. Pudiese presentarse signos de congestión hepática, ascitis y disnea. E incluso, cuando la enfermedad alcanza un estadio un poco más avanzado, pudiese encontrarse disfunción sistólica y bajo gasto cardíaco. La angina de pecho es infrecuente, sin embargo, la disfunción microvascular sí se presenta con una mayor frecuencia. Entre las manifestaciones extracardíacas, vemos que se presentan muchos síntomas inespecíficos, como el caso de fatiga, pérdida de apetito, adelgazamiento. Sin embargo, también pueden presentarse síntomas un poco más enfocados a ciertos sistemas, como síndrome nefrótico, renal, neuropatías periféricas, síndrome de túnel carpiano bilateral, visceromegalias o roturas del tendón del bíceps, conocido como signo de Popeye. Es posible también evidenciar macroglosia y un hematoma periorbitario, que son casi patognomónicos de amiloidosis por inmunocomplejos. Un segundo paso en el diagnóstico de nuestro plan de trabajo consiste en la realización de un electrocardiograma, en el cual podemos evidenciar un complejo QRS de bajo voltaje, el cual se encuentra desproporcionado con respecto al grosor de la pared de nuestro ventrículo izquierdo. Esto es un signo que puede aumentar la sospecha diagnóstica de amiloidosis cardíaca. La incidencia de microvoltaje oscila sobre el 20% de los casos y la hipertrofia ventricular izquierda oscila sobre el 30%. Por lo tanto, la ausencia de estos signos no va a excluir el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. También podemos observar un bloqueo completo de la rama izquierda y pudiera haber una mala progresión de onda R en precordiales, lo que se denomina un patrón de pseudoinfarto. Esto lo evidenciamos en un 70% de los casos de amiloidosis cardíaca. Entre los laboratorios vemos que resulta súper importante solicitar biomarcadores NT-proBNP, los cuales se van a encontrar significativamente elevados, además del biomarcador de troponina, el cual va a mantenerse en un bajo nivel de forma inexplicable. Estos dos marcadores demostraron ser predictores de mortalidad en nuestros pacientes. Las cifras de NT-proBNP en la amiloidosis por depósito tienden a ser menores con respecto a la amiloidosis causada por inmunocomplejos. En la amiloidosis por inmunocomplejos casi siempre surge como consecuencia de la producción de cadenas livianas clonales que circulan en el torrente sanguíneo. Por este motivo, es necesario realizar pruebas de detección de proteínas monoclonales, por ejemplo, el análisis de cadenas ligeras kappa y lambda y la inmunofijación de proteínas séricas e inmunofijación de orinas.
Con tener una sola prueba positiva de estas tres, se deriva a nuestro paciente a un especialista hematológico que realizará una posterior evaluación y eventualmente una biopsia de médula ósea y tejido no cardíaco como la grasa abdominal o las glándulas salivales. El siguiente paso diagnóstico de la amiloidosis corresponde a la ecografía, en la cual es característica la presencia de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, con una etiología, por supuesto, inexplicable, la cual va a ser simétrica en la amiloidosis por inmunocomplejos y con predominio sectal en la amiloidosis por depósito. También es posible observar dilatación vía auricular, hipertrofias de la pared libre del ventrículo derecho, una apariencia moteada del miocardio, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, derrames pleurales y pericárdico leve. Continuando con el diagnóstico, tenemos estudios de imagen como la resonancia magnética, que esta nos va a permitir caracterizar la composición tisular del miocardio y así detectar de forma precoz la amiloidosis antes de que se desarrolle la hipertrofia del ventrículo izquierdo. En la resonancia vamos a ver realce tardío del contraste con un patrón subendocárdico difuso. Esto es patognomónico de esta patología, pero solo se va a presentar en un cuarto de los pacientes. Y a medida de que avanza la enfermedad vamos a tener hallazgos como el realce en un patrón transmural. También tenemos estudios como la gammagrafía cardíaca. En este caso es un estudio que se realiza con la inyección intravenosa de un radiofármaco que luego de 1 a 3 horas vamos a adquirir imágenes que nos van a permitir observar la captación cardíaca de estos radiotrazadores óseos, como el pirofosfato, que se va a correlacionar histológicamente con la presencia de amiloide en el corazón. Existe una clasificación específica que nos va a permitir estratificar en grados. Esta captación es la clasificación de Perugini, que podemos ver en la imagen, que tenemos grado 0, 1, 2 y 3. Y un dato importante es que la ausencia de captación y de proteína monoclonal va a excluir por completo el diagnóstico de amiloidosis. En la siguiente imagen vamos a ver los grados de captación de la clasificación a nivel cardíaco. Luego tenemos también la biopsia cardíaca y los estudios genéticos. En este caso, la biopsia nos va a permitir hacer el diagnóstico definitivo de amiloidosis, que se va a basar en demostrar histológicamente que hay amiloide en las fibras cardíacas. Una vez que se puede establecer este diagnóstico, se van a utilizar otras herramientas como la inmunohistoquímica para poder determinar el subtipo. Y esto también es algo en lo que nos van a ayudar los estudios genéticos, que también nos van a permitir determinar subtipos concretos de amiloidosis cardíaca. Por último, tenemos un algoritmo que nos permite organizar todos los estudios y herramientas que hemos descrito desde el principio de diagnóstico para poder establecer de forma efectiva el diagnóstico de amiloidosis cardíaca y también de forma organizada. De manera general, cuando nosotros hablamos del pronóstico en los pacientes en los que hemos detectado alguna afección o patología cardíaca, trabajamos con números pronósticos bastante bajos. Es por ello que a la hora de orientar nuestro diagnóstico en este tipo de pacientes es muy importante realizar todas las pruebas necesarias y en caso tal de encontrarnos con una alteración de este tejido, el tejido cardíaco, debemos actuar de la manera más rápida posible, puesto que la vida del paciente se encuentra bajo peligro. Entonces, existen una serie de factores de riesgo que no solo juegan un papel clave en lo que es la aparición de una serie de patologías cardíacas, dentro de las que incluimos la amiloidosis cardíaca, sino que también juegan un papel clave en lo que es la sobrevida de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Son muchos, en verdad, ¿ok? Como podemos ver en la siguiente diapositiva. Sin embargo, dentro de los que más juegan o de los que nos debería tomar mayor conciencia son la insuficiencia cardíaca congestiva, los síncopes, las arritmias cardíacas y los patrones electrocardiográficos disminuidos, como el que vemos en la pantalla, ¿ok? Ya vamos a ver cómo esto afecta, además de los niveles de troponina, de péptido natriurético cerebral y de cadenas ligeras kappa lambda. Cuando las concentraciones de estos componentes están muy elevadas, no solo nos van a permitir clasificar a los pacientes en un tipo específico de amiloidosis cardíaca, sino que también nos van a permitir estadiarlos y saber más o menos cómo va a ser el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes. Ya vamos a ver también un poquito más de eso. Entonces, de manera general, cuando un paciente tiene una patología cardíaca, los pronósticos son muy malos. Pero específicamente en la amiloidosis cardíaca, aquellos pacientes que no han sido diagnosticados o bien que ya han sido diagnosticados pero que no se encuentran bajo tratamiento o bajo un tratamiento completamente efectivo, la sobrevida de estos pacientes va a ser alrededor de 13 meses. Ahora, es aquí cuando entran en juego los factores de riesgo anteriormente mencionados, ya que cuando el paciente presenta alguno de ellos, la sobrevida puede incluso llegar a disminuir el 50% de lo que es de la estadística que habíamos hablado. Es decir, puede bajar incluso 6 meses la vida de estos pacientes, por lo menos cuando ya están en insuficiencia cardíaca congestiva. Pero de manera general, de todos los pacientes que presentan amiloidosis cardíaca a nivel mundial, el 5% de ellos puede tener una sobrevida de incluso más allá de los 10 años. ¿Cómo es esto? Bueno, si nos vamos ya a la clasificación como tal de los tipos de amiloidosis, vamos a encontrar que en aquellas donde está involucrada la transtiretina hereditaria, esos pacientes tienen de por sí una sobrevida de 3.5 a 5 años, mientras que en aquellas donde está involucrada la transtiretina natural va a depender de la mutación, porque de por sí las alteraciones asociadas a esta enfermedad, como es la neuropatía periférica y la disfunción autonómica, van a generar una alteración de lo que es la vida cotidiana de este paciente, pero de todos modos su sobrevida es similar a la de la transtiretina hereditaria, es decir, aproximadamente 4 a 5 años. Cuando hablamos de la amiloidosis asociada a cadenas livianas, en sus inicios, cuando esta fue diagnosticada, la sobrevida era similar a la amiloidosis con la presencia de algún factor de riesgo, es decir, alrededor de los 6 meses. Sin embargo, con la implementación de nuevas herramientas terapéuticas, se logra extender la sobrevida de estos pacientes hasta incluso 6 años. Esto lo que nos quiere decir es que quizás en el futuro, con el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas terapias, nuevos tratamientos, estos pacientes, esta enfermedad puede cambiar de ser una enfermedad probablemente terminal a ser una enfermedad crónica totalmente tratable, donde el paciente pueda llevar una vida completamente normal, siempre y cuando tenga un tratamiento efectivo. Tratamiento de la amiloidosis cardíaca.
Debido a que esta entidad cuenta con muchas variantes, una vez que se haya hecho el diagnóstico y el tipo de amiloidosis que tiene el paciente, se comienza a tratar específicamente de acuerdo a sus necesidades. De tal manera de que para cada una de las variantes tenemos que, por ejemplo, para la amiloidosis de tipo AL, la quimioterapia y el trasplante autólogo de médula ósea son opciones más que nada para detener la proliferación de células anómalas que producen proteína que forma el amiloide. En cuanto a la amiloidosis por transteritina, el tratamiento consta de dos enfoques principales, que son el tratamiento de las complicaciones derivadas de la afectación cardíaca y actuar sobre el proceso amiloidogénico, así como también retrasar, si es posible, más que nada, el depósito de más amiloide. En cuanto al primer aspecto, tenemos que el manejo de insuficiencia cardíaca, que es bastante común con ese tipo de patología, se puede hacer con los diuréticos, que son una opción. Sin embargo, se tienen que utilizar más que nada con cautela, ya que el exceso de estos mismos pueden provocar hipotensión y empeorar lo que es toda la condición clínica. También tenemos la fibrilación auricular, que si bien es difícil de mantener el ritmo sinusal, un intento de cardioversión eléctrica podría ser bastante razonable para la mejoría de estos pacientes. Y además, por otra parte, en el caso de la amiloidosis por transferritina, que sería de tipo hereditario, una variación extra, varios expertos también alegan que el problema se encuentra más que nada en el hígado, ya que pudiese ser la fuente de producción de proteínas anómalas, y en este caso, el trasplante hepático puede también ser una opción a considerar. Y por último, en la amiloidosis senil o salvaje, en este tipo todavía no hay un tratamiento específico, pero esperemos que al mismo tiempo se ven directamente una serie de medicamentos que puedan pues tratar esta enfermedad de lo que es una manera como que mucho más efectiva. Y para terminar, en otras conclusiones tenemos que la amiloidosis cardíaca es una entidad que se diagnostica cada vez con mayor frecuencia. Reconocer los signos de alarma continúa siendo el principal reto clínico y que puede llevar al diagnóstico más efectivo. Además de que el uso de las técnicas no invasivas permite identificar el tipo de tratamiento precoz de esta enfermedad, cuya incidencia y prevalencia aún siguen siendo inciertas. Muchas gracias por su atención.